Hola chicos, en esta oportunidad vamos a comentar el siguiente tema. ¿En qué casos la Oficina de Extranjería tiende a aprobar las solicitudes de arraigo social, ya sea cuando se solicita con vínculos familiares o con medios económicos propios del extranjero? ¿Y en qué casos la Oficina de Extranjería suele denegar, desaprobar? Hay que partir de lo siguiente. Es verdad, el texto del nuevo reglamento de extranjería, tal como está redactado, es ambiguo, da lugar a muchas interpretaciones y la oficina o las oficinas de extranjería en España tienden a resolver de forma individualizada, caso por caso, porque obvio, las circunstancias de cada persona extranjera en España es distinto, es diferente. Por lo tanto, aunque hay una tendencia de uniformizar, pero siempre hay algo que diferencia a un expediente de otro. Pero en esta oportunidad, viendo la casuística que se está dando después de casi un año de haberse aprobado el reglamento y entrado en vigencia, podemos mencionar de forma general en qué casos el arraigo social, que no exige presentar un contrato de trabajo para la persona extranjera, las oficinas de extranjería lo aprueban o lo desaprueban en forma general. Haciendo un paréntesis, lo que vamos a comentar son casos a grosso general, en donde no muchas veces compartimos la opinión de las oficinas de extranjería al momento de aplicar el reglamento. Por lo tanto, siempre le comentamos a las personas que vienen a nuestro despacho jurídico de Ciesari y Asociados presentar de la mejor forma, lo más completo y detallado posible, el expediente de arraigo social. ¿Para qué? Para que en el caso que la Oficina de Extranjería, cualquiera que sea, la de Valencia, Madrid, Sevilla, etc., denieguen, exista la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo ante el juzgado y sea el juez quien revise el expediente y revise si la actuación del funcionario público de extranjería está acorde a lo que establece el nuevo reglamento y la ley en temas migratorios. ¿Entienden, chicos? Entonces, vamos por partes. Arraigo social. El nuevo reglamento de extranjería, como ya hemos comentado en videos anteriores y que están publicados en nuestras diferentes redes sociales oficiales, no exige la presentación de un contrato de trabajo. Entonces ahí surge la primera duda y me dicen: Luis, ¿puedo presentar un contrato de trabajo porque existe una empresa en España que me quiere contratar? Yo le respondo: arraigo social mediante contrato de trabajo no existe. Si la persona extranjera tiene la posibilidad de trabajar
para una empresa en España, el camino adecuado es el arraigo socio-laboral, que también lo hemos comentado en varias oportunidades. Pero en esta vez nos vamos a centrar solo en el arraigo social. Básicamente, con respecto a la forma de demostrar medios económicos. Entonces, volvemos al caso. Arraigo social. Requisitos: 2 años de permanencia en España, carecer de antecedentes penales. Y lo que nos interesa en este video, con respecto a los medios económicos, hay 2 vías. O la persona extranjera tiene vínculos familiares con otros ciudadanos españoles, o tiene vínculos familiares con otras personas extranjeras, pero con un permiso de residencia vigente en España, o la persona extranjera simplemente no tiene vínculos familiares. Entonces, haciendo esa distinción, vamos por partes. Primero, arraigo social, en donde la persona extranjera tiene vínculos familiares con algún ciudadano español o algún residente extranjero en España. Entonces, los familiares que establece el propio reglamento de extranjería es muy tajante, es muy cerrado y se circunscribe a cónyuge o pareja de hecho de la persona extranjera, obviamente, sus hijos o sus ascendientes, en este caso sus padres. Vale, en este caso no es necesario presentar un informe de integración social, es decir, la persona extranjera no tiene por qué acudir al ayuntamiento de la localidad donde vive y pedir a los servicios sociales que le emita dicho informe. Bueno, este requisito para aquellas personas extranjeras que tienen vínculos familiares, ellos no lo deben cumplir. Ahora, vamos con los medios económicos. En este caso, los medios económicos deben provenir de estos familiares, no de la persona extranjera. Ahora, ¿cuánto es la cuantía? La cuantía que se debe demostrar es de el 200% del IPREN mensual. El IPREN a día de hoy son 600 euros mensuales. Si piden el 200% del IPREN, entonces estamos hablando de 1.200 euros mensuales. Vale, estos 1.200 euros mensuales es con independencia del número de familiares que vivan en esa casa, que puede ser papá, mamá, hijo, la abuela, el tío, con lo que sea. Si es una unidad familiar y todos están viviendo y empadronados en dicha vivienda, esa suma se va a mantener, el 200% del IPREN, que a día de hoy son 1.200 euros mensuales. Vale, ahora vamos con lo que interesa en este video, los casos. A ver, caso en el cual la Oficina de Extranjería suele aprobar. Por ejemplo, se ha tenido el caso de un chico cuyo padre trabaja para una empresa de transportes como chofer profesional. Obviamente, un chofer profesional a día de hoy en España su sueldo bordea los 2.000, 2.500 euros mensuales. ¿De acuerdo? Vale. Este chofer profesional quería darle o apoyar a su hijo para que su hijo también tenga papeles, tenga un permiso de residencia y un permiso de trabajo. Ok. En aquella oportunidad le comentamos a este cliente, vale,
tú quieres darle o apoyar a tu hijo para que tenga un permiso de residencia, obvio. Requisitos: 1.200 euros mensuales. En dicho caso en la unidad familiar era el papá con su esposa y el chico. ¿De acuerdo? Con independencia de número de personas que vivieran en esa vivienda, 1.200. Si eran 4, 5, 6 personas viviendo en dicha vivienda y todos eran una unidad familiar, da lo mismo. Vale. ¿Qué se presentó? Se presentó el contrato de trabajo del señor padre, sus nóminas, sus cuentas bancarias que estuvieran en España, por una suma que de preferencia superara los 1.200 euros mensuales. ¿De acuerdo? ¿Por qué se presentó de esa forma? ¿Por qué? Porque las oficinas de extranjería están interpretando la aplicación del nuevo arraigo social con vínculos familiares cuando dicho medio económico procede, por ejemplo, del padre, de la siguiente forma. La oficina de extranjería establece que los medios económicos deben proceder del papá, mamá, en este caso, y cumplir los siguientes requisitos. Procedencia, es decir, ¿cómo obtienes ese dinero? Obviamente se entiende producto, en este caso, de un trabajo. En este caso, el señor chofer profesional, contrato de trabajo, punto. Segundo requisito, regularidad. Obviamente, una persona que trabaja para una empresa recibe, por lo general, de forma mensual, un sueldo. Pum, pum, pum. Vale. Y el último requisito que exige la oficina de extranjería es suficiencia. Es decir, llegar cuando es por unidad familiar, por vínculo familiar, por lo menos a 1.200 euros mensuales. Obviamente, como comenté, esta persona, su sueldo bordeaba los 2.000, 2.400 euros mensuales. Listo. Después de varios meses, la oficina de extranjería aprobó el permiso de residencia y trabajo de este chico. ¿Ok? Ahora, esa es la parte bonita. Ahora, vamos con el caso donde las oficinas de extranjería no suelen aprobar. Llegó al despacho otra persona, otro caso. Me comentó: Luis, yo estoy sin papeles en España, 4 años, viviendo en Valencia. Pero yo trabajo para un restaurante de lunes a viernes y de sábado a domingo trabajo en otro restaurante y sumando, sacando cuentas, yo puedo llegar a la suma de 600 euros mensuales. Técnicamente puede, pero el problema, ¿saben cuál era? Es que, tal como está redactado el texto del reglamento de extranjería vía arraigo social, básicamente está señalando que los medios económicos deben provenir cuando es de un ciudadano español o de un extranjero, pero con permiso de residencia en España, o del propio extranjero. En este siguiente ejemplo que estoy dando, ¿qué sucede? Era la propia persona que quería patrocinarse, quería demostrar con sus propios medios económicos. Si bien es cierto, en teoría, sumando los dos sueldos llegaba a 1.300 euros, 1.400 euros más o menos, juntando los dos restaurantes, podía, pero el problema era que estaba sin permiso de residencia y sin permiso de trabajo, es decir, estaba sin papeles.
En estos casos, las oficinas de extranjería lamentablemente están interpretando que aunque la persona, comúnmente hablando, trabaje de negro y aunque tenga una suma de dinero importante en su cuenta bancaria, esos medios económicos no se van a tomar en cuenta. Las oficinas de extranjería están siendo en este sentido muy tajantes. Por lo tanto, están cerrando la posibilidad de que personas que no tienen un permiso de residencia y que no tienen un permiso de trabajo y que trabajan de negro en alguna institución, empresa, restaurante en territorio español, y aunque superen las cuantías mínimas que establece el nuevo reglamento de extranjería, lo rechazan. Las oficinas de extranjería en este sentido están siendo muy tajantes. Ahora, ustedes dirán, entonces, una persona extranjera que vive en España, que está sin permiso de residencia, que está sin permiso de trabajo y que trabaja y tiene dinero y obtiene ingresos regulares de dinero, ¿está imposibilitado de pedir un arraigo social por medios económicos propios? Vale, ante eso, las oficinas de extranjería están estableciendo un criterio muy singular y parten de lo siguiente. Si es una persona que ya viene viviendo en España mínimo 2 años y está trabajando sin papeles, sin permiso de trabajo, ellos están examinando dónde trabaja esta persona. Si esta persona trabaja para una empresa, una institución que radique en España, lamentablemente esos ingresos económicos no se van a tomar en cuenta. Pero si esta persona extranjera está sin papeles en España, trabajando para una empresa, y esta empresa, por ejemplo, radica en el extranjero, me invento, Estados Unidos, Rusia, Chipre, Perú, mediante un teletrabajo, entonces ahí las oficinas de extranjería sí están abriendo la posibilidad de que dicha solicitud de arraigo social sea aprobada. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Obviamente, una persona que está pidiendo un arraigo social es una persona que no tiene un permiso de residencia y mucho menos un permiso de trabajo. Por lo tanto, no está autorizado a laborar ni por cuenta propia ni por cuenta ajena en territorio español. Pero si trabaja para una empresa que está fuera de España, por ejemplo, imagínense un ruso que trabaje desde España para una empresa rusa o para una empresa de Estados Unidos o de una empresa de Chipre, y que lo hace mediante la modalidad de teletrabajo, y así está establecido en su contrato de trabajo, en sus nóminas, y ese dinero que gana producto de su trabajo lo recibe mensualmente y supera la cuantía de 600 euros mensuales, que es la cuantía que exige la oficina de extranjería cuando es la propia persona extranjera que aporta sus propios medios económicos. Entonces, en ese caso, las oficinas de extranjería están abriendo la posibilidad de aprobar estos arraigos sociales. Pero es por la sencilla razón de que es una persona que no ejerce una actividad laboral por una empresa en España, sino que lo hace del extranjero y se cumplen los requisitos que las propias oficinas de extranjería han establecido, que en los medios económicos debe cumplirse 3 condiciones.
que son procedencia. Volviendo al caso, al ejemplo, una persona, un ruso, digamos, o un peruano, trabaja desde España mediante la modalidad de teletrabajo y obtiene ingresos económicos producto de su trabajo. Ahí está, procedencia lícita del dinero, que es producto de su trabajo. Segundo requisito, regularidad. Cuando una persona trabaja, por lo general recibe un sueldo mensual, quincenal, como lo haya acordado con su empleador. Y suficiencia, en este caso, nos ceñimos a lo que gane la persona. Si lo hace por la propia persona, por sus propios medios económicos, debe ser mínimo 600 euros mensuales. Obviamente, del despacho, si es ARI y asociados, siempre sugerimos que si se puede mostrar un poco más de 600 euros, mucho mejor. Es mejor que sobre antes que falte. ¿Entienden? Por lo tanto, en ese sentido, el arraigo social con medios económicos propios para una persona extranjera que está sin papeles, sin permiso de residencia y que trabaja para una empresa que está fuera de España y que gana más de 600 euros mensuales, entonces para estas personas el arraigo social sí deberá ser aprobado. Cosa contraria sucede con aquellas personas que trabajan para una empresa que radique en España. Al no tener un permiso de trabajo, lamentablemente las oficinas de extranjería lo están denegando. Esa es la diferencia. Ahora, como vuelvo a repetir, este es el criterio que están aplicando las oficinas de extranjería. Sin embargo, ellos no tienen la última palabra, puesto que siempre existe la vía del recurso contencioso administrativo ante el juez, que será finalmente quien dará una revisión al expediente administrativo y también una revisión al accionar del propio funcionario de extranjería. Es decir, si actuó dentro de lo que establece la legislación y no cometió arbitrariedad. ¿Entienden? Por lo tanto, sugerimos que desde un inicio presentar un expediente administrativo lo más completo posible para tener la chance a un mediano plazo de tentar la posibilidad de llevarlo a un contencioso administrativo y sea el juez que con un criterio independiente e imparcial resuelva este expediente de solicitud de permiso de residencia por arraigo social. Ahora, ¿qué sucede con las personas que están sin papeles en España, trabajan de negro, pero tienen su propio negocio? Acá viene otra interpretación que ha dado las oficinas de extranjería, según el nuevo reglamento. A ver, la legislación señala, dice, los medios económicos deberán estar disponibles en España y procederán de los familiares, esposo, pareja de hecho, hijos o padres. Vale. Y si no, pueden proceder también de una actividad por cuenta propia. Y acá la pregunta es, entonces, arraigo social por cuenta propia, montándome un negocio, ¿vale para solicitar y que me aprueben un arraigo social? Y la respuesta es un sí, pero no. Y me dirán, ¿qué estás hablando? A ver, las oficinas de extranjería están aplicando esta modalidad de que los medios económicos procedan por el ejercicio de haberse montado un negocio propio en España de la siguiente forma. Volvamos al caso. En arraigo social, la idea es medios económicos, puesto que no se va a presentar un contrato de trabajo. Vale, medios económicos. Esos medios económicos pueden proceder, como lo hemos comentado, de un familiar
español o con residencia en España, si es extranjero, vale. O pueden proceder del propio extranjero, mediante la siguiente modalidad, o porque trabaja para una empresa radicada en el extranjero vía modalidad teletrabajo, ¿vale? Que ahí encaja perfectamente el arraigo social, medios económicos, y posiblemente las oficinas de extranjería lo aprueben, o que la persona extranjera trabaje en España, pero montándose un negocio propio en España. Entonces acá viene lo siguiente, y se resuelve de la siguiente forma. Extranjería no va a valorar si tienes las licencias de funcionamiento, si tienes un local alquilado, si tienes una gran inversión para la puesta en marcha de negocio, o tienes una suma importante de dinero en tu cuenta bancaria que respalde el funcionamiento de ese negocio. No. La oficina de extranjería valorará, vale, que este dinero procede por el ejercicio de un negocio, procedencia. Se cumpliría el primer requisito de los que estamos hablando. Regularidad, vale, es un negocio que mueve mes a mes tanta cantidad de dinero. Vale. Y acá viene la cuestión, el tercer requisito. Ellos van a valorar el tema de la suficiencia. Es decir, si por la puesta en marcha de ese negocio tú obtienes suficiente dinero, primero, para pagar los impuestos, el IVA, el IRPF, tu cuota de autónomo, suficiente dinero para pagar los gastos que te irroga la puesta en marcha de ese negocio. Por ejemplo, el pago de alquiler, el pago de personal si lo tuvieras, ¿vale? Y luego, si queda un saldo de dinero, van a valorar si ese dinero te alcanza para vivir en España. Y entonces, si tenemos en cuenta que con respecto al saldo, ellos van a ver el saldo neto, no bruto, entonces la cuestión de probar medios económicos por tener en marcha un negocio propio en España es más cuesta arriba. No es imposible, pero ya estamos hablando que tiene que ser un negocio que tenga una facturación mensual interesante. Es decir, no vale un negocio pequeñito y que sacas 1.000 euros, 1.500 euros mensuales y que luego de pagar impuestos, pago de alquileres, tal, te quede 300, 400 euros, quizás otro mes ganes 600, 700, ¿entiendes? Ellos van a valorarlo todo. Por lo tanto, arraigo social con medios económicos propios, vía por la puesta en marcha de un negocio propio, la respuesta es un sí, pero no. Es decir, en principio se puede presentar la solicitud de arraigo social, pero puede ser que no, puesto que la oficina de extranjería va a hacer como un estudio contable. Si este negocio rinde y no rinde, y cuánto rinde económicamente. Pero volvemos al caso, que los funcionarios de extranjería también pueden cometer errores y eso luego se puede sustentar vía recurso contencioso administrativo ante el juez, quien volverá a examinar este expediente y determinar si el negocio rinde frutos de tal magnitud como para que la persona extranjera tenga su arraigo social. Por lo tanto, chicos, no hay que desanimarse. Haciendo bien las cosas y presentando los expedientes de la mejor forma, se pueden lograr cosas. Y esto es todo en cuanto podemos comentar sobre la casuística de arraigo social aplicando ya el nuevo reglamento de extranjería. Y gracias a Dios. Y si te gustó este video,
porfa dale like y si lo deseas, suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. O también puedes visitar nuestra página web que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos tus dudas. Gracias.